¿Qué pasaría si dos de los cazas más emblemáticos de la historia, el veterano F-16 y el futurista F-35, se enfrentaran cara a cara en un duelo que definiría generaciones? Las nubes se abrían como un telón, mientras el cielo se preparaba para presenciar un choque sin precedentes. En un mundo donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran, un combate entre el F-16 Fighting Falcon, un guerrero probado durante décadas, y el F-35 Lightning II, la estrella sigilosa del siglo XXI, era algo que pocos habrían imaginado, pero todos querían ver. Era como enfrentar la sabiduría del pasado con la visión del futuro. La experiencia contra la tecnología, la agilidad pura contra el sigilo absoluto, el instinto del piloto contra un avión que parece pensar por sí mismo. El despertar del cielo. El sol apenas asomaba sobre el horizonte. En lo alto, a más de 30.000 pies de altura, el rugido del General Electric F-110 marcaba la presencia del F-16, una silueta delgada, agresiva, casi deportiva. El Falcon recorría el aire como un atleta veterano que conoce cada músculo y cada respiración. Detrás de él, sin que su piloto pudiera notarlo todavía, un silencio casi inquietante marcaba la llegada del rival. El F-35, con su forma afilada de ángulos furtivos, cortaba el viento sin anunciarse. Era el depredador invisible que no necesitaba rugir para recordar su poder. Su firma de radar era tan pequeña que el radar del F-16 lo veía como apenas un pájaro, una mancha, un fantasma que podría desaparecer en cualquier momento. Los controladores en la base mantenían contacto con ambos pilotos mientras la simulación marcaba el inicio de la prueba. Los sensores se encendieron. Los sistemas comenzaron a hablarle a cada aviador. Y el cielo, ese vasto campo de guerra azul, se convirtió en su tablero. El primer contacto. El F-16 sabía que debía cerrar distancia. Era su única ventaja real. A corta distancia, su agilidad, su maniobrabilidad extrema y su respuesta inmediata podían ponerlo a la par con cualquier avión moderno. Después de todo, el Falcon fue diseñado para combates cerrados, para bailar entre las nubes, para girar tan fuerte que solo pilotos con nervios de acero podrían soportarlo. Pero el F-35 no necesitaba acercarse. Sus sensores avanzados, su radar AESA y su fusión de datos lo convertían en algo más que un avión. Era un sistema completo de inteligencia aérea. El piloto del Lightning II ya tenía al F-16 marcado desde kilómetros atrás. El Falcon, en cambio, no veía nada, solo silencio en su radar, un eco, una sombra, un enemigo que todavía no existía. Y eso, justamente eso, era lo más aterrador del F-35. Velocidad, giros y desafío. El viento se cortó al iniciarse el combate. El F-16 aceleró con potencia máxima. Sus alas flexibles vibraron en el aire. El piloto sintió cómo las fuerzas G lo empujaban contra el asiento. Era una máquina viva. Un arma clásica que hablaba con el piloto a través del casco, del sonido, del movimiento. Giró bruscamente hacia la izquierda, intentando una maniobra que muchos F-16 han realizado en los cielos del mundo durante más de 40 años. El objetivo: obligar al adversario a entrar en un combate cercano, un dogfight tradicional. Ahí, el Falcon podía brillar. El F-35 respondió, pero a su manera. No aceleró al máximo, no hizo giros bruscos, no se lanzó en picada. Simplemente desapareció de los sensores del Falcon y reapareció justo fuera de su cono de visión. Su movimiento no era agresivo, era quirúrgico, calculado, casi clínico. El Lightning II fue diseñado para controlar la batalla antes incluso de que el enemigo entendiera que la batalla había comenzado. El Falcon sudaba, el Lightning calculaba. Tecnología contra instinto. En la cabina del F-16, el piloto revisaba su radar. Nada, no lo veo. Respiró hondo. Sabía que este combate no sería justo, pero también sabía algo más.
Ningún avión por sí solo gana batallas. Cada máquina depende del alma que la pilota. Mientras tanto, en el F-35, el piloto veía una imagen completa. No solo veía al F-16, veía la simulación atmosférica, la velocidad del viento, la altitud, la posición exacta del Falcon y su comportamiento analizado por inteligencia artificial que anticipaba posibles maniobras. Era como tener un segundo cerebro, un copiloto invisible, una guía silenciosa. Pero aún así, el piloto del Lightning sabía algo crucial. Si el F-16 lograba acercarse lo suficiente, el combate podría cambiar por completo. El F-35 no es el mejor avión del mundo en combates cerrados. No fue diseñado para bailar. Fue diseñado para desaparecer, para golpear antes de ser visto, para terminar el combate antes de que el enemigo sepa que comenzó. El encuentro final. El F-16 logró lo impensado. Encontró un rastro térmico en el cielo. ¡Lo tengo!, gritó el piloto. Activó sus misiles cortos, se lanzó hacia arriba con un giro brutal y se colocó en posición de disparo. Era el momento en que la experiencia, la intuición y la habilidad podían superar la tecnología. El Falcon rugió, pero solo por una fracción de segundo. El sistema del F-35 activó automáticamente sus contramedidas. Señuelos, maniobras evasivas asistidas, propulsión calculada por computadora. El F-35 giró de una forma tan precisa que parecía imposible para un humano imitarla. Su movimiento fue perfecto, sin dudas, sin errores. Y entonces, desde 40 kilómetros de distancia, activó un disparo simulado con un misil de largo alcance, un impacto virtual, una señal en el sistema, una confirmación. El F-35 había ganado el combate. Respeto entre leyendas. Cuando ambos aviones regresaron a la base, el silencio dominó el hangar. Los mecánicos, los oficiales, los técnicos, todos sabían lo que había ocurrido. El F-35 era sin duda una máquina superior en sensores, tecnología, sigilo y conciencia situacional. Pero también sabían que el F-16 había logrado algo que muy pocos aviones en el mundo podrían hacer: acercarse lo suficiente como para poner en peligro al cazador invisible. Era un recordatorio de que, incluso en una era de inteligencia artificial, algoritmos y sigilo, un piloto experimentado y un avión legendario aún podían desafiar a los gigantes del futuro. El F-35 era el futuro. El F-16 era la historia viva. Y ese día, ambos habían demostrado su grandeza. Diferencias y ventajas resumidas dentro del relato. F-16. Ventajas: extremadamente maniobrable, más ligero, más ágil, respuesta inmediata de motor, gran desempeño en combates cerrados, costo mucho menor, operación sencilla y rápida, piloto toma decisiones directas sin exceso de automatización. F-35. Ventajas: sigilo extremo, mejor radar del mundo en su tipo, fusión de sensores, ve todo el tiempo, puede detectar objetivos antes de ser detectado, dispara desde muy lejos, evita el combate cercano, sistemas autónomos y asistidos por IA, dominación tecnológica absoluta. La simulación terminó, pero la conversación no, porque en los cielos, cada avión deja una huella. El F-16, con décadas de gloria. El F-35, con un futuro aún más largo que escribir. Un combate entre ellos no solo es una comparación, es una historia sobre cómo la guerra evoluciona, cómo la tecnología avanza y cómo los pilotos siguen siendo el corazón de cada misión. En este duelo, ganó el F-35, pero el F-16 ganó algo igual de importante: un respeto eterno. El cielo es grande para ambos, y su historia sigue escribiéndose con cada misión, cada piloto y cada amanecer.